Buenas tardes a todos y a todas. Os doy la bienvenida a esta nueva sesión de nuestra charla debate que organiza la Fundación Women for War y con la que nos complace tener a Sara Pérez Tomé Román para impartirla. Si vosotros y vosotras recordáis, hacemos mensualmente todos los lunes de final de mes estas sesiones y en esta ocasión Sara viene a tratar cuando te conoces eres poderosa y cuando te aceptas eres invencible. Desde la Fundación quisiéramos dar una pequeña introducción sobre lo que nosotros tratamos. Somos una organización sin ánimo de lucro, formada por hombres y mujeres, que crea valor en las organizaciones impulsando el talento femenino y la igualdad de género, fundamentalmente a través de la formación y de la investigación. Nuestra visión es servir a la sociedad y a las organizaciones, contribuyendo a la utilización y puesta en valor del talento femenino para impulsar la competitividad dentro de las empresas. Women for War promueve la investigación y las buenas prácticas en las empresas que impulsan el talento femenino y ayudan a fortalecer el papel de la mujer en la empresa. Como os comentaba antes, nosotros y nosotras organizamos estos encuentros y en esta ocasión nuestra ponente, a la que agradecemos su colaboración, es fundadora y presidente de Sofía, mediadora de conflictos personales y familiares por la UNAP, coordinadora de parentalidad por UDIMA, pedagoga y filósofa por la Universidad Complutense de Madrid y mentora para el desarrollo personal y profesional. Y a través de su información tratará temas tan importantes como en qué consiste el orgullo de ser mujer, el miedo al liderazgo, pensar en el no puedo. Y sin más, le doy paso y os presento a Sara. Un gusto, Sara. Gracias, muchas gracias a todos vosotros por invitarme a estar aquí. Bueno, yo no voy a usar el lenguaje inclusivo de todos y todas, pero me estoy refiriendo a todos en general. ¿Por qué? Porque esto es más para un público femenino, pero también es muy importante que los hombres conozcan nuestra área femenina. En la medida que el hombre nos conozca más a la mujer, podemos ser grandes aliados. Si nos cerramos en nosotras y el hombre no nos conoce, no avanzaremos. Con lo cual, esto va dirigido a hombres y mujeres, porque a todos nos viene bien conocer el perfil de la mujer. Mirad, una de las cosas que ocurren ahora mismo es el techo de cristal femenino, que efectivamente sí existe, pero existe a veces mucho más en la cabeza de las mujeres y de los hombres que realmente en las instituciones. Cuando uno no pone límites hasta donde puede llegar, por mucho que se choque con leyes y situaciones que parece que son un techo de cristal, la actitud de ese techo de cristal manda muchísimo. De hecho, es verdad que hay un acceso a cargos de dirección complejo para las mujeres, es mayoritariamente de hombres, aunque ya va alcanzando ese rango del 50%, pero a mí la cuota de mujeres que, por desgracia, ha tenido que imponerse para que se vaya nivelando el equilibrio entre hombres y mujeres. Sin embargo, creo que hay muchas mujeres que han conseguido, por pura meritocracia, acceder a esos cargos de dirección, con independencia de que haya habido muchos tropiezos en el camino. Pero sí que es verdad que hay un acceso muy limitado a los cargos de dirección, y además en determinadas empresas más. Y cuanto más grande es la empresa, más todavía, porque estadísticamente sigue habiendo más hombres que mujeres en los cargos de dirección. Luego hay otro tema, que es que parece como que si las mujeres tienen hijos, pues es como volver a la casilla de salida, con lo cual te cuesta muchísimo poder acceder a cargos de dirección o de responsabilidad si has tenido 1 o 2 hijos, si has tenido que volver a la casilla de salida 2 o 3 veces en tu vida laboral, porque entonces es como el día de la marmota, nunca llegas a donde tienes que llegar. Y efectivamente sí que hay una penalización que poco a poco también yo tengo grandes esperanzas en que se vaya nivelando, también con la baja de paternidad de los hombres y la de maternidad. Quieras o no, ya no solo se ve a una mujer teniendo hijos, sino que probablemente si tiene una familia y tiene un hombre, también hay un hombre detrás de esa mujer, padre de la criatura, que se va a implicar en la maternidad y puede estar igual o no penalizado, pero que por lo menos ya no estamos solas las mujeres en la penalización, e incluso en muchísimos temas legales donde
aunque parezca mentira, hasta hace muy pocos años seguía exigiéndose la firma del padre en cuanto, por ejemplo, al nacimiento de un hijo o, por ejemplo, en cuanto a la ley de familias numerosas, tenía que firmarla el padre, no valía la madre, aunque la madre fuera la que hubiera tenido el hijo y fuera ella a inscribirse, sin la firma del padre no podía inscribirse. Con lo cual, poco a poco, esas barreras sí que están siendo bajadas, porque la paternidad debe ser global. Aquí no es lucha de paternidad-maternidad, sino que sea una paternidad global. Y después está la preparación tecnológica, que debe ser competente. Y en eso es verdad que ya cada vez hay muchas más mujeres con una preparación tecnológica importante, pero sigue sin ser suficiente. Sigue sin ser suficiente porque hasta ahora los que leían los manuales de instrucciones de la casa o de cualquier sitio eran los hombres, y la mujer simplemente le decían cómo hay que hacer esto. Con lo cual, todo lo que es un proceso tecnológico estaba muy fuera del arco de dominio de la mujer. Hoy en día ya sí que hay muchas mujeres muy bien preparadas tecnológicamente y mujeres que incluso aun no siendo nativas digitales han conseguido serlo. De todas formas, hoy no hemos sido modelo para conectar con la tecnología competente, pero bueno, yo creo que en este caso nos hubiera pasado igual a hombres que a mujeres, porque a mi lado había un hombre que tampoco ha podido. Así que, mirar, esta frase es muy buena. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino poder sobre sí mismas. Por eso creo que es importante que los hombres también nos conozcan, porque si no conocen el poder que somos capaces de poder tener, lo ignorarán y nos ningunearán, pero por pura ignorancia, por puro desconocimiento de hasta dónde podemos llegar. O sea que las primeras que tenemos que ser, conocernos a nosotros mismos, aceptarnos y querernos como somos nosotras. Si no, no pidamos a los demás lo que no somos capaces de hacer por nosotras mismas. En tu mundo de trabajo, ¿cuántas veces has dicho no puedo hacerlo? Pensarlo ahora mismo. Pensar que a lo mejor ha sido esta mañana, ha sido hace media hora o fue la semana pasada. ¿Y qué coste te produjo? O positivo o negativo, pueden ser las dos cosas, decir no puedo. Hay veces que hay que decir no puedo para cortar con la agenda laboral y volver a tu casa, o no puedo para dedicarte a tu salud y irte a hacer una prueba médica. O otras veces hay que decir no puedo por miedo, por no me siento capaz de hacer esto. Entonces, el decir sí puedo hacerlo o no puedo hacerlo, piensa que a lo mejor lo has dicho ya varias veces en este mes, que llevamos bastantes días de este mes, y interiormente reflexiona sobre esto y di, cada vez que he dicho no puedo, ¿ha sido en detrimento mío o ha sido en mi fortalecimiento interior? Y cada vez que he dicho sí puedo, ¿realmente podía y lo he hecho porque es lo que se espera de mí? ¿O realmente he dicho sí puedo porque sí quiero hacerlo? Estas reflexiones son las que te van a llevar a conocerte mejor. Porque si tú esta reflexión no eres capaz de hacerla, entonces es muy difícil que puedas saber cuáles son los límites reales tuyos y cómo mucha gente, al no conocer sus capacidades, sus habilidades, fortalezas y límites, vive por encima de sus posibilidades intelectuales, laborales o físicas y no solo sufre, sino que realmente hace un flaco favor a los que confían en esa persona. ¿Cuándo ha sido la última vez que has pensado que no puedes? Pues es que ya no es el sí puedo y no puedo, sino el no puedo realmente. En tu interior, cuando tú dices no puedes, también te digo, hay como dos cajas diferentes. Digo, en mi casa no puedo, pero en mi trabajo siempre digo sí puedo, o al revés. En mi trabajo digo no puedo y en mi casa soy una sumisa a todo lo que me pidan mis hijos adolescentes o mi madre o mi marido. Entonces, uno tiene que ser muy coherente. Cuando uno no puede, no puede, pero no puede ni fuera del trabajo ni dentro del trabajo. Cuando uno no puede hacer algo, una tarea específica, una responsabilidad específica, no está obligado a decir sí, no está obligado a decir lo tengo que saber hacer, porque si no, ¿qué van a pensar de mí? Como tampoco uno está obligado a decir sí puedo en casa porque estamos acostumbrados a un mundo en donde la mujer tiene que saber hacer todo bien, rápido y además aprenderlo rápido. Pues a lo mejor toca decir no puedo. Curiosamente, la mentalidad y la educación que hemos recibido, hemos visto el modelo de nuestras madres, es que eran madres que nunca han dicho no, que nunca han dicho no puedo, que a todo han dicho que sí, aunque no podían, y si no podían se aguantaban. Con lo cual, ese espejo, esa neurona espejo de hacer lo que hacía mi madre, quieras o no,
te puede estar traicionando. Probablemente hay madres que no trabajaban o que trabajaban con un espejo diferente en casa, en el hogar, y eso lo hemos mamado y lo hemos visto nosotros. Y esto, si tenéis hijos, si tenéis familia, que la cadena, que el pase de testigo que hagáis no sea un pase de testigo a unos hijos que no sepan decir no cuando hay que decir no y sí cuando hay que decir sí. Y eso solo lo van a aprender de su propia madre. Las capacidades femeninas, curiosamente, muchas veces no tienen todo el éxito que a lo mejor pudieran tener porque no somos nosotras las primeras que no nos las creemos. Y sin embargo, la mujer tiene una capacidad bestial de multitarea y es mucho más flexible. Yo siempre digo que, y esto no va contra ningún hombre, pero está constatado, yo no creo que los hombres, si pudieran quedarse embarazados, aguantaran los 9 meses de maternidad trabajando a la vez, atendiendo en su casa, atendiendo a la madre, la abuela, llevando hijos. Estarían de baja laboral porque difícilmente un hombre está preparado para tener la multitarea de un hijo creciendo dentro, ser la raíz del nacimiento de un hijo y al mismo tiempo atender las demás cosas. Y la mujer sí. La mujer lo lleva impreso en su código genético. Esa maternidad que lleva impresa le hace ser una persona multitarea. Pero multitarea no solo cuando está embarazada, multitarea porque es capaz de diversificar permanentemente por su capacidad y su flexibilidad. Nuestro pensamiento difícilmente es fijo ya en el siglo XX y difícilmente es un pensamiento que se queda anclado en el pasado, de no, esto se hacía así, yo lo hago así, no. Hemos aprendido a que cuanto más flexible se es, más competente se es. Y además eres más competitiva con el resto del mundo. Entonces, incluso hay muchos hombres con muchísima mentalidad fija, donde ahí les podemos ganar por goleada, solo con nuestra flexibilidad. Y tenemos esa gran flexibilidad y esa capacidad multitarea que es la que nos alimenta y nos ayuda a ser las mujeres muy creativas y muy geniales. Es verdad que eso ahora nos lleva a otras etiquetas sociales sobre nuestra creatividad y genialidad y todo tipo de chistes que podemos saber, pero lo que sí es verdad que en el trabajo esta creatividad y genialidad nos hace ser altamente competentes. De hecho, cuando una mujer entra en un consejo, cuando una mujer entra en un equipo, cambian muchas perspectivas e incluso la afectividad que fluye en el equipo cambia completamente. Y eso es lo que os quiero decir. Hoy más que nunca se ha visto que la mujer trabaja muy bien en equipo. Es más, trabaja mejor que el hombre en equipo. ¿Por qué? Por todas las posibilidades y capacidades anteriores, por su capacidad multitarea, su flexibilidad, creatividad y genialidad. Esto la hace saber moverse muy bien entre diversas opiniones, entre diversas estrategias, entre diversos modelos. Sabe escuchar muy bien en el trabajo, de tal manera que escuchando estrategias de otros es capaz de crear más rápido y más fácil. Con lo cual esto nos lo tenemos que creer, porque es que es verdad, está constatado. Y ahora mismo, hoy en día, no es por cuotas, sino porque se sabe que cuando hay mujeres en un equipo, cuando hay mujeres en un consejo, hay algo que fluye, que no fluye cuando están los hombres solos. La mujer ya no está condenada al ostracismo social, sino a la libertad de elegir si quiere trabajar o no trabajar. Eso es lo primero que nos tenemos que saber, que podemos ahora en día. Ya sé que económicamente hay temas que cambian, que mandan, que es la economía a lo mejor de una familia, pero independientemente de eso, tú no estás obligada a trabajar y si puedes vas a trabajar y si no, no vas a trabajar, porque antes lo que pasaba es que las mujeres estaban obligadas a no trabajar. Entonces, ese paso ya se ha dado y ahora ya puedes trabajar, no trabajar, elegir cambiar de trabajo, elegir modificar tu especialidad y llegar a otra. Y sobre todo porque hoy en día se ha visto que claramente la mujer no solo en su estatus social, sino en el estatus laboral, es un enriquecimiento que no se lo puede perder ninguna empresa. Algunos piensan que lo importante es que haya mujeres en puestos de responsabilidad y de que no serviría estar en puestos de responsabilidad si realmente no somos el 100% responsables. Pues sería un flaco favor el que se haría a la mujer y a sus competencias, a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Yo creo que nos tenemos que preguntar de vez en cuando, y si no, pues a final de mes o a mitad de mes, si estoy dando el 100% de lo que honestamente yo puedo dar cada día, dentro y fuera del despacho. Porque si no lo estoy dando, como dicen los catalanes, me lo tengo que hacer mirar. ¿Por qué yo no estoy dando el 100%? ¿Tendré un problema de salud? ¿Tendré un problema afectivo? ¿Tendré un problema psicológico que me está impidiendo? ¿Tendré un problema tan psicológico o tan afectivo que
alargo las horas de estar en mi despacho para no volver a mi casa, o el domingo por la tarde me empieza a doler la cabeza solo pensar en que el lunes voy a ir a trabajar. Luego, esto es otro tema que nos tenemos que replantear, que cuando te esté empezando a pasar algo así, que te agarras a la mesa del despacho o te agarras a tu cama, a lo mejor tienes un problema por el que no te estás pudiendo implicar al 100%. Fijaros que cuando una persona entra a trabajar en un sitio, los 5 primeros meses de su vida laboral en la nueva empresa, es una persona altamente competente. Si deja de estar motivada, baja la competitividad. Si tú estás bajando tu competitividad es porque las expectativas que tenías de ese trabajo no se han cumplido o porque realmente no puedes dar más de lo que y se te está pidiendo más de lo que tú crees que puedes, sabes o creías que tenías que dar en ese trabajo, y eso habrá que revisarlo. Para eso está Recursos Humanos y para eso está, sobre todo, tu reflexión personal. Quiero deciros que para hablar de actitudes hay que hablar de personas, hay que hablar del mundo interior de las personas, que es lo que vamos a hablar después, y esto es fundamental que lo entendáis así, porque sin ello no podemos hacer nada. El orgullo de ser mujer hoy es, primero, saber lo que haces. Yo sé lo que estoy haciendo o no lo sé. ¿Soy una marioneta en manos de? ¿Soy, al fin y al cabo, el producto de una cadena que estoy aquí porque viene bien o por estatus tener una mujer? ¿O realmente sé lo que estoy haciendo? Porque si no lo sabes, tienes que volver a empezar a decir qué está pasando con mi vida. Y luego, ¿sabes lo que no debes hacer? Porque esto es otro tema. Hay veces que uno está metido en un bucle, en un tubo, en donde haces lo que dicen que hay que hacer, pero tú te sientes mal. Tu conciencia te dice, esto no lo debo hacer. Esto no es lo que yo estoy preparada profesionalmente o esto es lo que yo no esperaba de este trabajo. Entonces, la diferencia entre lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer eres tú. Y solo tú la que lo tienes que saber. Y cuando ya tienes claro qué es y qué debes hacer, entonces tienes que decidir hacerlo. Decidir hacer lo que sí debes hacer y decidir hacerlo, dejar de hacer lo que no debes hacer. Pero no nos dejemos arrastrar por la tendencia, la presión laboral, donde si tú te enfrentas a una situación que crees que no debe hacerse, pues puede tener consecuencias, sí, efectivamente, pero más consecuencias son internas las que tú puedes tener si te dedicas a trabajar en un sitio donde estás haciendo lo que no debes hacer y te impide hacer lo que debes hacer. La paz interior y exterior son hermanas de la felicidad. Hoy se habla mucho de la felicidad. La verdad que la felicidad casi muchas veces es saber aceptar que algo no se ha conseguido, pero que puedes ser feliz. El agradecimiento forma parte de la felicidad. Y si tú agradeces haber llegado hasta este punto, aunque no haya conseguido lo que tenía que conseguir, puedo ser feliz, claro que sí. Y en el trabajo se puede ser feliz. El problema es que el trabajo son muchas horas al día y si tú no tienes paz interior contigo misma trabajando y no tienes paz exterior en relación con los demás, vas a ser una amargada de la vida y una persona muy compleja de trabajar con ella porque vas a estar trabajando amargada y al final la gente huye de la gente tóxica, como se llaman ahora, que son la gente que se queja, la gente que no agradece, la gente que permanentemente busca reproches en los demás, tiene una lista de agravios de te vas a enterar. Entonces, eso pasa cuando uno no tiene paz interior. La culpa no la tienen los demás. Mirad, hay personas que normalmente siempre piensan que la culpa de todo lo tienen los demás y otros que siempre piensan que la culpa de todo la tengo yo y entonces me meto en todos los frascos donde no me compite entrar y son tiestos que no son míos, pero yo me meto o me salgo y pienso que yo no soy responsable de nada. Pues hay un intermedio. El intermedio es primero yo, paz conmigo misma y después qué me pasa con los demás. Y si me pasa algo con alguien con la que realmente no hemos encajado, pues tendremos que intentar dialogarlo para ver cómo podemos trabajar juntos, pero lo último que tienes que hacer es intentar estar agradando a una persona con la que no has generado una relación de simpatía, porque una no es más que la otra, aunque tenga más cargos de responsabilidad. Estamos hablando entre personas y las personas tienen que ser capaces de tener relaciones de simpatía que son relaciones entre iguales, que no quiere decir ser simpáticos, ¿eh? Al final, lo importante es que haya armonía entre lo que dice tu corazón y lo que dice tu cerebro. Porque esa simbiosis de corazón y cerebro que va a salir en lo que escribes, en lo que hablas o en lo que explicas,
es lo que realmente vas a transmitir. Y cuando uno no está bien psicológicamente o físicamente o no entiende bien un proyecto, puede estar siendo una persona transmisora de un mensaje erróneo o errático. Y esta es nuestra gran responsabilidad en un trabajo. Lo que yo transmito tiene que ser coherente con lo que piden, con lo que me dicen y con lo que tengo que hacer. Si no estoy capacitado, tendré que aceptarlo. Si no estoy capacitado, tendré que decirlo y tendré que hacer lo que tenga que hacer. Pero siempre nuestra actitud tiene que ir marcada por la unión de lo que tú sientes y de lo que tú piensas. O sea, es una unión entre lo racional y lo emocional. Porque al final somos un mixto, somos una mixtura perfecta entre racionalidad y emocionalidad. Más vale así, porque la persona que es pura emoción es complicadísimo trabajar con ella, convivir con ella. Y la persona que es puro racional es durísimo estar trabajando con una persona pura racionalidad. Aparte que no existen los estilos puros, pero sí existe gente muy polarizada hacia solo lo emocional o hacia solo lo racional. Todos tenemos que intentar hacer esta pequeña simbiosis donde, si veis, la parte central es muy pequeñita, pero esa es vosotros. Lo otro es la forma emocional de cualquiera y la forma racional, pero la parte tuya, la que tú transmites, es tu mixtura, lo que tú entiendes por lo que estás hablando y lo que quieres decir a los demás. No lo que te dicen que digas, sino lo que tú tienes que decir a los demás. ¿Os acordáis cuando hemos dicho, si tengo que decir no, digo no, si tengo que decir sí, digo sí, pero si tengo que decir con esto no puedo, pues con esto no puedo. O tú no me vas a decir a mí si yo puedo o no puedo, seré yo la que lo tengo que decir, no tú. ¿Tú eres de los que procrastinas? Bueno, supongo que a estas alturas todos sabéis lo que es la procrastinación, pero bueno, si no hago un pequeño repaso porque la palabra procrastinar viene del latín procras, que significa mañana o adelante. Es como una mezcla, tanto emocional como racional, de que se va formando un círculo muy vicioso en el que la ansiedad y la culpa de no hacer lo que me toca hacer en cada momento me lleva a sentirme con ansiedad. La gente que procrastina normalmente son gente con ansiedad que parece que la ansiedad se la producen los demás y sin embargo se la está produciendo a sí mismo por no tomar decisiones de lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Así que si notáis que últimamente, tanto si hacéis listas en papel como si no hacéis, la lista no se tacha, la posponen, que hay tareas en Trello, por ejemplo, si tenéis, o en otro programa, en donde no avanzan las tareas que tenían que salir y que llega el viernes y no has cerrado 3 tareas de las que tenías que haber, que las tareas pueden ser hablar con una persona, elegir un modelo, pensar en una estrategia, o sea, las tareas son súper variadas y cada una tiene su tiempo, su timing. Fuera de ese timing, esa tarea pierde valor. Pero pierde valor porque tú eres el que no le has dado el valor del tiempo que necesita. Y al final la persona que no da valor a las tareas en su tiempo y forma, pierde valor la persona. Y la gente deja de confiar en ella, porque dice, no, esta persona te dice sí y luego nunca lo hace. Te dice voy y luego nunca viene. Te dice cuenta conmigo y luego le viene siempre mal. Esto es una persona que procrastina. Descubre en qué eres bueno. Mirad, esto es muy importante que sepáis, en el mundo laboral hay muchos ámbitos dentro del mundo laboral. Y entonces, por ejemplo, dentro del mundo laboral nos vemos y nos encontramos muchísimas veces con problemas y desafíos, con retos que hay que resolver. ¿Y tú cómo eres ante un reto o un desafío? ¿Sientes que te asustas o tiendes a tomar un riesgo? Las personas tienen un coeficiente de riesgo, que eso también se nota cuando se vive en pareja. En una pareja no tienen el mismo coeficiente de riesgo a la hora de una hipoteca, comprar un coche, tener un hijo, el hombre o la mujer. Y esto sí que no va ligado al sexo, o sea, las mujeres tienen el coeficiente que sea, que tiene que ver mucho cómo ha vivido en su familia anterior, si era una familia de riesgo o no lo era, para actuar pendularmente a lo contrario de cómo era su familia, o son familias de un riesgo neutro, donde nunca sabes si realmente está implicado o no en un problema. Entonces, tú a ti misma piensa, soy una persona que ante un imprevisto en el trabajo, un proyecto, digo, uff, ¿qué hago con esto? O digo, vale, me gusta el riesgo, me gusta implicarme en este riesgo. Pues tienes que pensar cómo eres y pensar cómo son tus subordinados, pensar cómo son toda la gente que trabaja para ti, que puedes tener a gente
que no es capaz de enfrentarse y afrontar un desafío, y a otros que al revés, que van a estar encantados de que cuentes con ellos y hagas equipo con los que son de riesgo. Los de riesgo necesitan el efecto neutralizador de los que no son de riesgo. No puedes poner a 4 tíos o tías de riesgo juntos, porque eso es una bomba de relojería, porque falta la parte racional, ¿vale? Pero tampoco puedes poner a 4 personas que se bloquean por miedo a equivocarse, porque entonces el bloqueo no nos lleva a ninguna parte. Luego está la vida social, que también hay en el trabajo vida social, claro que la hay fuera y la hay dentro. Y en esa vida social, dentro del trabajo, dentro de los equipos, dentro de los consejos, yo os pregunto, ¿eres influyente con tus opiniones o proyectos o prefieres pasar desapercibido? Normalmente las personas de rango directivo y personas con un rango de responsabilidades necesitan ser influyente. Necesita ser influyente con sus opiniones porque es lo que se espera de una persona así. Las personas de un perfil de pasar desapercibido no son las personas de un perfil directivo ni de un perfil de consejo. Entonces ahí es donde tú tienes que saber si vales para ese cargo, si no vales para ese cargo, si estás rodeado de gente que no vale para ese cargo y están puestos a dedo simplemente y son personas que, como no saben, pasan desapercibidos. Pero realmente el influyente en sus opiniones se arriesga, se hace vulnerable, pero lidera, que es de lo que se trata, liderar al final. Luego está la parte de los cambios. Hay personas que se resisten sistemáticamente al cambio, les asusta el cambio. El cambio casi del nombre de la empresa. Empiezan a fabular con, si ha cambiado esto, si cambia la titularidad de la empresa, si cambia el grupo de accionistas, si ahora nos cambian y ahora viene un nuevo director general, ahora viene un nuevo consejo. Entonces, la gente puede actuar siendo muy flexible y sereno y diciendo, bueno, pues vamos a aprender con los nuevos o vamos a ver cómo podemos hacerlo, o al revés, te enfadas y te bloqueas. Y esto es muy importante saberlo. Es muy importante saber dónde estás tú o cómo eres de flexible ante un cambio que se te propone en el que tú no estás de acuerdo. Tú no tienes por qué estar de acuerdo con todo el mundo ni todo el mundo contigo. Entonces, ante los momentos en los que tú no estás de acuerdo mayoritariamente como los demás o en solitario, esa presión que surge de un grupo, ¿tú cómo eres? ¿Flexible y sereno y dices, pues no estoy de acuerdo, aunque penséis diferente? ¿O te empiezas a enfadar, bloquear y acabas levantándote y yéndote? Que ese es el peor de los remedios. Cuando alguien se levanta y se va es como cuando das un cachete a un niño, es que se te han acabado los recursos afectivos para convencer a tu chaval de lo que tengas que hacer. Y por último está toda la parte de, hay personas que ante las reglas, ante las normas o ante los procedimientos establecidos reacciona de manera diferente, ¿no? Ya no son los cambios, es que son las normas. Entonces, hay gente que sistemáticamente intenta cambiar las normas porque piensa que es el iluminado de la empresa o del equipo y esto que se ha venido haciendo hasta hace no sé cuánto hay que cambiarlo porque yo estoy seguro de que hay que cambiarlo y no digo que no haya que cambiar muchas cosas y que el cambio es para mejorar casi siempre, pero sistemáticamente la persona que siempre piensa que necesita innovar pues es un poco incómodo, pero tan incómodo es el que está permanentemente intentando dar media vuelta a la tuerca del tornillo como la persona o la mujer que es tan estricta en las normas que si se sale de lo que le han dicho no sabe si es bueno o malo, conveniente, por mucha experiencia que tenga. O sea, es que llega un momento en que nuestro ser, nuestras imperfecciones del ser nos limitan en el campo laboral hasta extremos como no nos podemos imaginar y nosotros somos lo que han hecho con nosotros y hemos visto, pero cuando ya te conoces y lo sabes, tú tienes que saber qué riesgos hay de que tú seas como eres en el cargo de responsabilidad o dirección que te han puesto. Porque a lo mejor, honestamente, no vas a poder dar el 100%, pero no porque no sepas que tienes experiencia, sino porque no vales para ello. Entonces, ahora, si vales, a muerte. Esto es lo único que tenemos que saber. Si estás convencido de que eres bueno para esto, a muerte. Y que se enfade o que te argumenten el que quiera lo que quiera argumentar, pero tú no vas a dejar de hacer lo que otro no te reconozca o vea en ti y tú creas que sí que vales. Los 6 enemigos invisibles que no nos dejan ser felices. Mirad, el primero es el materialismo. Por suerte, por desgracia, hay
un mundo material incombustible, que como yo digo es el mundo del petrodólar dentro de las empresas, donde al final solo para ti tiene valor lo que me demuestran y me argumentan que compensa. ¿Compensa o no compensa para la empresa? ¿Compensa o no compensa esta persona? Entonces, ¿la persona es rentable con su uso o no es rentable? Claro, este es un gran peligro, pues entonces te dejas el lado humano de la vida y te quedas solo en la parte racional. Y os vuelvo a decir, una empresa no es un ente abstracto que está en la nube, sino es la suma de personas. Y en la suma de personas, el materialismo ignora a la persona como persona humana. Y ahí, en este peligro, no debemos entrar. Otro de los peligros es el hedonismo. Bueno, cuando se llega a cargos de alta responsabilidad, el ego a veces nos juega muy malas pasadas, porque es verdad que valemos mucho y como yo lo valgo, me beso varias veces al día, cada vez que voy al baño, y me alejo de los demás. ¿Por qué me alejo? Porque me gusta solo los que me hagan la pelota. Me gusta solo los que me digan cuánto vales. Me gusta solo los que me digan que bien haces todo. Pero si alguien me contraría, le ficho y digo, no, este no me entiende. En lugar de pensar que a lo mejor tú no te has explicado bien o que él entiende lo que él quiere entender y lo que pasa es que tú o no te has sabido explicar o hay más variables dentro de lo que tú crees que es lo perfecto. O sea, lo que a ti te da para hacer es muy limitado. Lo que tú crees que es lo oportuno y lo bueno está limitado a la percepción tuya que tienes del modelo de negocio. Y ese modelo de negocio creo que hoy en día más que nunca tenemos que ser equipo para saber. Uno no es un iluminado. Pocos iluminados quedan ya, o de vez en cuando sale un Bill Gates, o de vez en cuando sale un Elon Musk, pero estos iluminados no siempre aciertan, también os digo, ha habido algunos que les han hecho varias veces del trabajo y han vuelto, o sea que no hay que quedarnos tampoco en esa forma iluminada de vivir en donde el que esté en contra de decirme qué guapa eres, tenemos un problema. Pues no puedes tener un problema porque te lleven la contraria o te digan que no. Entonces el reconocimiento prioritario a lo que yo hago por encima de lo que piensan los demás es un error hedonista. Lo siguiente es el individualismo. El individualismo no casa con trabajos en equipo, con trabajos de altas responsabilidades y con trabajos de alta dirección. Y os voy a hacer un ejemplo. Cuando tú te sientes con tu equipo o en el consejo, estás junto a los otros o sentado en una mesa con los otros. La persona que no se implica está con los demás. Y además con gente que no se implica ni realmente dice nada, o porque no sabe o porque no quiere jugársela. Entonces, el individualismo va contra el trabajo colaborativo, participativo, solidario de las empresas. Una persona individualista va a trabajar muy mal. Va a trabajar muy mal porque va a estar con la gente, pero no va a estar junto a la gente. Con lo cual, va a estar con gente que les va a pedir resultados, no va a entender de sentimientos en esas personas. Y el individualismo lo que hace es que la gente no te quiera y no dé más de sí, aunque nada más sea por el vínculo de simpatía del que ya os he dicho antes. Si tú eres individualista, tienes muy pocos vínculos de relación simpática, porque no te interesa, porque crees que no los necesitas. Y hoy más que nunca se sabe que con la relación de simpatía se puede ir a cualquier parte y sin ella a muy poquitos sitios. El siguiente es el triunfalismo. Mirad, hay gente que es verdad, que ha triunfado en la vida, ha triunfado varias veces en la vida, no digo que no, claro que sí, pero tu vida no se puede reducir solo a tu lista de éxitos, sea 1, 3 o 7, como tampoco tu vida se reduce al fracaso o fracasos que hayas tenido. Tú eres mucho más que tus éxitos y tus fracasos. Tú como mujer eres mucho más que la persona que trabaja, o tú como mujer eres mucho más que la madre que hay. Yo muchas veces en mi gabinete hay a mujeres que las tengo que recordar. Mira, es que antes que ser madre fuiste pareja y antes de ser pareja fuiste mujer. Y resulta que por ser pareja y madre has perdido tu esencia de mujer. Y has empezado a pensar que o triunfabas o dejabas de ser la esencia de mujer que eres. Entonces os digo, hay que ser feliz con los logros, pero los éxitos no alcanzados son plataformas para otro éxito. Hay gente que dice, no, pero yo no lo he conseguido, yo lo intenté, me tuve que ir, me evaluaron y al final me echaron. Pues analiza por qué.
Analiza por qué aquello no fue un éxito o por qué te tuviste que ir o por qué no te renovaron, porque lo más probable es que haya una razón de ser. No vale ir quejándose de víctima por la vida ni de triunfalista por la vida. Y por otro lado, si lo que analizas ves la posibilidad de mejorar, deja a un lado tus triunfos y empieza de cero después de cada momento del día. Y los triunfalismos vamos a dejarlos para la cena de Navidad, porque creo que no es necesario contar tus logros, ponerte pines, porque la gente sabe quién eres, cómo funcionas, cómo trabajas, sin necesidad de hacértelo mirar y hacértelo saber permanentemente. O sea, lo conseguido es lo que vale, pero lo conseguido no tiene por qué ser un triunfo público y que sea fundamental para todo el mundo. Por último está el relativismo. Mirad, el relativismo es un tema muy chungo, porque parece como que todo depende de mis opiniones y mis juicios personales. Como que depende de lo que yo vea o opine, eso me parece bien o me parece mal. Y al final, a la gente que está a mi lado o trabaja conmigo, parece que yo soy la verdad. Yo tengo la ley de la verdad según me vaya a mí, ignorando en ese momento lo que es toda la inteligencia, la libertad y la capacidad de decidir de los demás. Si vamos buscando la verdad es poliédrica. La verdad es tan poliédrica como la ve cada una de las personas con las que tú trabajes o tengas dependencias. Con lo cual hay que escuchar todas las verdades, las partecitas de verdades que puede haber en un proyecto. Y no es, bueno, depende, tú lo ves así, yo no lo veo, no. Cuando uno se mete en un proyecto tiene que implicarse, no vale, depende, ya veremos, me preocupa, no me preocupa, no. Las cosas de verdad siempre que a mí me convenga no es la solución, porque entonces te cambian de departamento y de repente, como te conviene otro rol o otra funcionalidad, eres otra persona diferente y tú no puedes tener 20 caretas de cómo eres capaz de actuar. Y eso no quiere decir que no cambies de responsabilidad, que no cambies de tarea, no cambies de proyecto, no cambies de área, pero siendo tú misma, no siendo una marioneta en manos del relativismo según lo que quieran oír y según quien te escuche, y que tú seas una persona según quien te escuche y que tú seas una persona según quien te esté hablando a ti, ¿vale? Entonces, el siguiente punto sería el perfeccionismo. Mirad, el perfeccionismo hoy en día, que es muy fácil porque la tecnología ha hecho que sea muy fácil hacer cosas muy bien y perfectas y la inteligencia artificial mucho más. O sea, estamos consiguiendo que con la tecnología y la inteligencia artificial seamos altísimamente competentes. Pero eso no quiere decir que no existan los errores humanos. Eso no puede decir que no aceptemos los errores humanos. Y cada vez cuesta más. Porque hay personas enamoradas del perfeccionismo. Tan enamoradas del perfeccionismo que se vuelven vulnerables y todo lo que no sea perfecto les rompe y además son insoportables con el mundo. Entonces, uno tiene que saber navegar entre las perfecciones y las imperfecciones, porque no existe familia perfecta, no existe persona perfecta, no existe proyecto perfecto ni resultado perfecto. Saldrá lo mejor posible que tenga que salir, con todas sus carencias y con todas sus virtudes. Luego, cuando tú eres una persona perfeccionista, por mucho que creas que eres lo que necesita ese grupo, piensa que a lo mejor tú estás enamorándote de ese perfeccionismo, que es lo único que te da seguridad en ti mismo. Y todo lo que se salga de tu línea de perfección no vale y te desequilibra. Cuando además lo que hay que hacer es dejar de tener, el perfeccionista es lo que le pasa, tiene un permanente estado interior de ansiedad, porque nunca se fía suficiente de los demás para que hagan las cosas como a él le gustaría. Nunca cree que es suficiente tampoco lo que él hace, con lo cual vive con tal ansiedad los errores y los fracasos futuribles que hayan podido ser, ya no los pasados, que también está anclado en los pasados, sino que es una persona tremendamente infeliz y además una persona tremendamente desgastante de ilusión y de motivación, porque para el perfeccionista, como nunca es suficiente, la gente va a las reuniones o a los proyectos diciendo, si me lo va a tirar atrás, si es que me va a poner un pero seguro, si es que va a entrar un problema. Mirad, las personas perfeccionistas están auditando a personas y proyectos permanentemente, porque es la única manera en la que se sienten seguros y con márgenes de seguridad. Hay que huir de un perfeccionista. Yo lo siento, pero si algunos de los que me estáis escuchando os consideráis personas perfeccionistas,
deberíais revisar un poquito ese mundo interior del perfeccionismo, porque no todo es maravilloso dentro del perfeccionismo, ni muchísimo menos. Bueno, quiero deciros que todo esto que nos aleja de lo que es, vamos a volver a mirarnos en nosotras mismas. La plenitud humana y espiritual nos tiene que llevar a cuidar nuestro cuerpo con meditación y con la relajación, que es fundamental, no solo cuando nos sentamos en el trabajo, cuando salimos de un consejo de 3 horas seguidas, 4 horas seguidas, un juicio de 6 horas seguidas, sino que es que uno tiene que, antes de empezar a trabajar, colocar su cuerpo, reordenar su cuerpo de tal manera que sepa que no puede ir con una contractura al trabajo porque ha dormido mal, algo ha pasado. Cuídate, pero no tires de tu cuerpo. Uno no puede vivir tirando de resiliencia para supervivir, pues entonces no tiene plenitud humana ni espiritual. Simplemente es un superviviente de la vida que cada día no se cuida para cuidar a otros. Entonces, qué mal, porque hay que cuidar al cuidador. Si bajo vuestro manto, por decirlo de alguna manera, hay muchas personas trabajando para ti, tú tienes obligación de cuidarte. Tú tienes obligación de hacer meditación con tu cuerpo todos los días y de relajarte a mitad de mañana, por la noche, por la mañana o cuando quieras. Búscate un horario de relajación porque es fundamental y te llevará a poder superarte a ti mismo personalmente. Si estás tirando de tu cuerpo, sintiéndote mal, cansado o con contracturas o con una forma viciosa de fumar, de tomar tabaco, de tomar café compulsivamente, es muy difícil que tú seas una persona con plenitud humana. Y luego la parte espiritual es que hay personas que no solo meditan, sino que también hacen oración. Oración no solo es cristiana, hay muchas religiones que hacen oración y necesitan conectarse con un Dios superior que le consideran su padre, su mentor, su acompañante, su amigo y que tienen un contacto diario con Dios. Y entonces esas personas, quieras o no, cada día renuevan su ilusión a través de su madurez espiritual. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces hay veces que hay cosas que ocurren a lo largo del día que hacen que esa persona va a poder encontrar la mejor de las soluciones por elevación, porque por elevación él tiene un cuerpo mucho más sublime que su propio cuerpo. Entonces, una persona que está acostumbrada a meditar y a orar muchas veces encuentra respuestas por elevación que no las encuentras si te enfoscas en ti mismo. Las claves de la madurez personal. Esto es importantísimo. Mirad, hay tanta gente por el mundo, adolescentes de 40 años en cargos directivos, que es peligrosísimo, pero peligrosísimo de encontrarte con un inmaduro de 40, 45 años, o inmadura, de 40 a 45 años, porque es que da la vuelta al despacho y da la vuelta a los objetivos y da la vuelta a cualquier proyecto que se ponga. Un inmaduro es alguien que no percibe la realidad exterior. Si tú eres maduro, tienes muy claro cuáles son los límites de lo que hay, de los tiempos, de los timings de las situaciones, de los presupuestos. Tú no puedes salirte de presupuesto porque no percibes realmente la realidad exterior o porque piensas que tú lo sabes mejor o tú eres incapaz de ver esa realidad exterior en sintonía contigo. Entonces, al final las personas o se imponen a la realidad exterior o la realidad exterior se impone a ellos. Y esto no es una lucha entre personas y realidades, es una simbiosis entre persona y libertad que es capaz de encajar con la realidad exterior de cada momento, de cada día, y no vivir como sonámbulo y que cuando te despiertas te ves en un balcón a punto de tirarte en pijama. O sea, uno no vive así, vive percibiendo la realidad permanentemente, no es un sonámbulo laboral. Y luego el desarrollo de la prudencia. Hay cosas que la gente dice, no, es que yo me gusta decir la verdad y toda la verdad. Y además yo soy una persona que me hago respetar porque digo las cosas muy claritas. Es que yo no aguanto al que intenta mentirme. Es verdad que cuando tienes la sensación de que alguien te está mintiendo, es muy desagradable y te genera también mucha infidelidad saber que alguien te está mintiendo. Pero de eso a que tú creas que la verdad que tú ves, tu verdad, tiene que ser una verdad soportable para todo el que te escuche, es un error. Y tienes que manejar con prudencia la verdad soportable según con quién estés y la relación de responsabilidades que tengas con esa persona, porque no tiene por qué ser la misma verdad soportable para unos que para otros. Si tú quieres hacer equipo, tienes que respetar la verdad soportable de cada uno de ellos. Y luego, actuar sin limitaciones.
Mira, hay unas limitaciones psicológicas automáticas que todos tenemos. ¿Cómo respondemos ante un imprevisto? ¿Cómo respondemos al ocio? Por ejemplo, hay personas que les encanta en el tiempo de ocio hacer cosas, hacer un pastel o subir una montaña. Hay otros que se tumban en un sofá y no hacen nada. O sea, cada uno tenemos limitaciones con nuestra forma de vivir que nos ayudan o no nos ayudan. Hay una que es la de procrastinar, que es una limitación en la que dices, tengo que ir a hacer una cosa, pero mejor mañana. O, tampoco era tan importante. Tengo que hacer un proyecto, un anteproyecto para mandarlo cuanto antes de que llegue la fecha límite. Y te ves la noche de madrugada haciendo un proyecto que llevabas 3 meses esperando para hacerlo. Entonces, tienes que saber cuáles son tus limitaciones. Cualquiera de los que estáis aquí y me oís, si ya tenéis un psicólogo o si no lo tenéis, que lo sepáis, hay un test que se llama el test de Ellis, que te mira y te evalúa tus limitaciones personales, tus limitaciones automáticas, que son tus creencias limitadoras. O sea, lo que tú crees a nivel personal que te hace actuar de una manera casi automática. Hacemos cosas automáticas. Entonces, tenemos que ser capaces de tener muy poquitas limitaciones automáticas que te hacen actuar de tal manera que tienes problemas con el entorno. Limitaciones todos tenemos que tener porque vivimos en sociedad y dentro de una empresa más. Pero si esas limitaciones te hacen estar en pugna con el entorno, es que hay una creencia que te está machacando tu relación con el entorno. Y tienes que saberlo y tienes que evaluarlo. Y luego, por último, asesorar con fortaleza. Cuando uno tiene un cargo de responsabilidad y de mucha responsabilidad o de muchas personas, no puede dudar cuando tiene que asesorar. No puede dudar. No se puede permitir el lujo de dudar. Tiene que decir sí o no, aunque se esté jugando el cargo. Pero tiene que, porque es lo que se espera de él, la fortaleza, lo que se espera de la persona. La experiencia no siempre es justa. Hay que saber juzgar más por los errores que los éxitos. Pues esto es lo que le pasa a mucha gente, que solo se quedan los éxitos. Y eso es una injusticia. Es injusto juzgar a la gente por los errores y decir, bueno, no, este ya va por el tercer departamento, no sé, tiene bastantes fallos. No, esta persona es un gafe. Esta persona es un gafe porque cada vez que entra en un equipo, ese proyecto se acaba. Pero, ¿de qué estamos hablando? Parecemos calvinistas de la predestinación. Naces condenado a morirte, condenado a salvarte, hagas lo que hagas. Tienes toda la vida para cometer errores, pero también toda la vida para cometer éxitos. ¿Quién eres tú? Por mucha experiencia que tengas, y aunque tengas olfato para saber con tu experiencia, para juzgar el futuro de una persona. Y luego, tampoco es bueno juzgar a todos por igual. Es lo que hablaba antes de la verdad soportable, que no todo el mundo aguanta la verdad de la misma manera. Tú no puedes juzgar a todos por igual, porque la vida que tiene cada persona detrás, la mochila que lleva de su vida, puede ser tan dura o tan fácil como para que tú no puedes hacer un café para todos. Esto no es un café para todos. Y luego que sepáis que el sarcasmo, la burla y la ironía, que la suelen tener la gente experta, el ego nos hace estar por encima de los demás. Si hay un gap importante entre tú y los demás, empezarás a manejar el sarcasmo, la burla y la ironía. Y eso no funciona nada bien cuando tienes que liderar un equipo o cuando tienes que ser fuerte al hablar o cuando tienes que decir un sí o un no. Hay que saber escuchar con los 5 sentidos. Mirad, hay muchos más que 5 sentidos, pero yo me refiero ahora a los 5 sentidos físicos. Tenemos que ser capaces de, cuando nos habla alguien, como nos gustaría a nosotros, hablar en exclusiva, sin estar atendiendo otras cosas, mirando otra pantalla o con el móvil en la mano. Si tú quieres tener un carisma de talante humano, tienes que ser capaz de escuchar en exclusiva. Luego, la sonrisa es fundamental, porque con la sonrisa abres el campo de la empatía. Y con la empatía puedes conseguir muchísimo más que manteniéndote en una distancia donde que no me conozcan, que no me haga yo, que sepan cómo soy para que no me... No, acércate a la gente sonriendo. Con una sonrisa y con un contacto personal normalmente se empatiza muy fácilmente. Luego está el saber oler, o sea, el saber oler los estados de ánimo. Tú tienes que ser capaz de entender que ibas a hablar con esta persona o ibas a llegar a un consejo y en ese momento hay alguien que tú notas que no está bien, que esa persona no está bien. Entonces, cuando una persona no está bien de estado de ánimo, tú no puedes hacer leña del árbol caído. Tú no puedes machacar a la persona haciendo leña del árbol caído, sino todo lo contrario. Tienes que ser capaz de
que la gente sepa que vas a respetar su estado de ánimo, que vas a potenciar su buen estado de ánimo o le vas a apoyar en los estados de ánimo bajos, y cada día es un mundo para cada persona. También es importante que no hagáis a simultáneo o con prisas otras funciones mientras estamos trabajando concentrados. O sea, hagamos un esfuerzo de atención. Hoy en día hay mucho déficit de atención, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que nos lleva a hacer muchas cosas a la vez o simultáneo, con prisas y al mismo tiempo otras funciones. No caigamos en este error. Cuando estamos en lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para acabar antes y mejor. Y atender a la gente más y mejor también. Y luego, hay veces que sobran las palabras. Depende cómo sean los temas que tenemos que hablar. Hay miradas que abrazan y hay miradas que perdonan. Y a lo mejor no hace falta hablar. Solamente hay que acompañar con la mirada a una persona. Y esto es saber escuchar con los 5 sentidos a una persona que te está contando un problemón o un problema que a lo mejor no está en tu mano resolverlo, pero sí está en tu mano escucharle bien. Y poner en marcha los 5 sentidos, que creo que es lo que más nos puede ayudar. Hay una frase mía que dice: siembra vientos en el despacho o consejo y recogerás tempestades que rompen con la relación de simpatía. Pues uno puede ser un borde y estar orgulloso de ser un borde. Uno puede ser un talibán en un consejo y estar orgulloso de lo que he conseguido. Uno puede ser capaz de decir, a mí no me tose nadie. Pero todo eso que tú crees que estás haciendo con tu ego por encima de los demás, se está cargando la posibilidad de tener una relación cordial y de simpatía con todo el mundo. No interesa las personas conflictivas ni complejas. Las personas con complejos que les hacen ser otras personas en el trabajo. Yo a veces, cuando voy en el coche y de repente veo, ¡uf, madre mía!, una persona pitando molesto, incómodo, mujer o hombre, ¿eh? Yo no tengo ningún prejuicio. Digo, ¿cuánto estará aguantando de su suegra o de su cuñada para desbravarse en el volante de esta manera? Esto es lo que hay mucha gente que espera a llegar al trabajo para desbravar todo lo que no ha sido capaz de hacerlo donde le tocaba hacerlo. Y por no decir no fuera, dice no dentro, siendo una persona borde. Mirad, en este blog, en nuestro gabinete tiene un blog desde el año 2009, donde hablamos de todo tipo de temas de desarrollo personal, comunicación y educación. Entonces, estas son, si queréis hacer foto, vamos a ver, los artículos que he sacado, pero sobre la marcha 6, que desde el 2009 vamos casi en 400, sobre este tema. Si entráis con un tema que os interesa, probablemente os gustará. Yo tengo un equipo de muchas personas que no solo estoy yo, sino que hay coach, mediadores y todo tipo de personas que estamos en la ayuda del desarrollo afectivo y emocional. Entonces, esto ya está ahí. Yo os recomiendo este libro de Pilar Jericó, que se llama Héroes Cotidianos, que es muy bueno porque es una forma de ver el valor que tiene cada persona, y eso creo que viene muy bien, ver a las personas por su valor en el propio trabajo. Eso no es fácil tampoco encontrarlo si tú no te fijas en la persona. Fijarte en la persona es la mejor forma de resumir esta sesión. Y esta sesión hace que seamos capaces de ver el valor de las personas que trabajan con nosotros o a nuestro lado. Así que, por mi parte, mirad, aquí tenéis esto que es la presentación de Woman Forward, y me gustaría que, si queréis, si tenéis algún tipo de pregunta mía, no sé si dejaros esta página o dejaros la siguiente para que me preguntéis lo que queráis, o puedo cerrar incluso la presentación para que podamos hablar cara a cara. Muchas gracias, Sara. Ha estado muy interesante. Se abre el turno de preguntas, o si queréis compartir algo con Sara, ¿tenéis alguna duda? Yo siempre aprendo, ¿eh? O sea que estoy encantada de escuchar a la gente. También es verdad que si queréis, las que habéis escuchado, si os ocurren temas interesantes de los que poder hablar, por favor escribir a la Fundación, porque ellos están encantados de que sugiráis temas. Sí, desde la Fundación, cualquier pregunta que tengáis relacionada con esta intervención nos la podéis mandar, se las hacemos llegar a Sara. Y bueno, pues recordaros, daros las gracias por la participación, y recordaros que como este tipo de eventos es gratuito, pues no lo vais a poder descargar desde YouTube, pero si en algún momento queréis haceros socios o socias de la Fundación, los socios
y queréis información, podéis escribirnos para facilitaros toda la información que tenemos. Los socios tienen bastantes ventajas. Cinta nos dice que muchísimas gracias por la conferencia tan interesante. Admiro a Sara y le sigo desde hace tiempo. Me Bueno. gustaría saber el nombre de este test para indagar sobre las limitaciones personales. Test de Ellis. Ellis es E-E-L-L-I-S. Test de Ellis. Test de Ellis. Es un test que además no se hace una sola vez en la vida, se hace en determinados momentos de hitos, porque todos estamos cambiando. Y entonces, después de una situación, de un cambio de trabajo, el nacimiento de un hijo o cualquier otra situación, realmente hay cosas de nuestras limitaciones que se liberan o se comprimen. Entonces, no es para una sola vez en la vida. O sea, que podemos hacerlo Lo que pasa es que en diferentes momentos de sí, lo nuestra que pasa vida. es que los resultados de los test estos te los tiene que hacer un especialista, un profesional, para interpretarlos con él. ¿No? ¿Siempre es a través de un profesional? No, no tiene por qué ser a través de un profesional. Lo que pasa es que no nos han enseñado ni nos han educado a valorar nuestro autoconocimiento. Entonces, cuando ya llegas adulto sin conocerte, tienes un problema. Pero realmente hoy en día a los niños, desde muy pequeños, se les está ayudando a saber interpretar las emociones. Yo el sábado pasado daba una conferencia sobre perder la alegría por el miedo y enseñé a la gente a que entendieran cómo son las emociones que te hacen tener miedo sin necesidad y que pierdas la alegría. Esto va para adultos porque muy pocos adultos han recibido la educación emocional que muchos niños ahora sí reciben. Y entonces por eso parece que es necesario un especialista. No, lo que pasa es que un adulto cuando ya tiene un problemón tremendo, donde no es capaz de identificarse a sí mismo, donde no se quiere porque no se conoce lo que tiene que querer, pues claro, necesita un apoyo. Pero si eres una persona que eres bastante competente en emocionalidad y valoras los sentimientos, no necesitas a un especialista. Y yo no es por hacer publicidad, pero en mi blog, desde el año 2009, te puede ayudar a conocerte un montón. O sea que solo con leer un artículo cada noche puedes aprender algo, porque no es un blog polémico, sino es un blog formativo. Vale, pues nada. Susana nos dice que ha sido una charla muy interesante, ha dado mucho en qué pensar y reflexionar sobre nosotras mismas. Muchas gracias, Sara, y a la Fundación por la invitación. De nada. A vosotras por escucharme. Un placer a todas. Un saludo. Un placer, un saludo. Buenas tardes a todas y a todos. Desde aquí nos despedimos y cerramos este evento. Recordaros que el mes que viene, el último lunes, tendremos otro y os podéis suscribir. Chao. Buena tarde. Gracias. Hasta luego.